En esta oportunidad en Ahora TV estamos junto a Melina Bersten y Gastón Folatelli, que son astrónomos de la Universidad Nacional de La Plata y también investigadores del CONICET, y nos van a contar un poco sobre una investigación en particular que han realizado. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la supernova, ¿sí? En 2016, Víctor Buzo, un astrónomo aficionado de Rosario, fotografió por primera vez este fenómeno. Y bueno, ustedes luego hicieron una investigación que llegó a la revista Nature. Pero en primer lugar, ya me van a contar sobre esto, pero en primer lugar quiero que nos cuenten de qué se trata una supernova, qué es este fenómeno. Te explico yo. Sí. Es la explosión de una estrella. Es un evento explosivo de dimensiones casi imposibles de asimilar. Para nosotros es como si el Sol en un momento explotara, pero se trata de estrellas mucho con más masa, más grandes que el Sol, y es un fenómeno que es tan poderoso que hace que se pueda ver esa estrella que explota en el momento que es supernova a distancias muy grandes, a distancias de otras galaxias. Así que nosotros estudiamos mucho eso porque nos habla de cómo es la vida de las estrellas y cómo termina justamente. ¿Y este es el fin o el inicio de la estrella? Es el fin. Es el fin de la estrella, el inicio de la supernova, lo que observó Víctor, ¿no? Bien. Pero bueno, aparte de otra cosa importante es que durante la vida de las estrellas van produciendo en sus núcleos, o sea, brillan gracias a que van convirtiendo elementos livianos en más pesados en los núcleos. Es decir, van convirtiendo elementos como el hidrógeno, que es el elemento más liviano que conocemos, el primer elemento de la tabla periódica, se convierte en helio a partir de la fusión, y en esa fusión se libera energía. Y así sucesivamente, el helio en carbono, oxígeno, nitrógeno, neón, todos los elementos químicos de la tabla periódica, casi todos, son producidos en el núcleo de las estrellas. Y las supernovas son las encargadas de esparcirlos al medio circunestelar. Es decir, que es muy difícil comprender la química que tiene la Tierra. No la entendemos si no fuera porque tiene que haber sido producida en el núcleo de estrellas, ¿no? Y haber sido esparcida por alguna supernova. Entonces, bueno, ese es el vínculo que tiene con la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Así que, claro, nos remite al origen de la Tierra en alguna forma. Sí, a tratar de entender la composición química que hoy vemos en la Tierra y, bueno, de la que estamos compuestos nosotros, ¿no? Bien, y esta fue la primera vez que se fotografió o que se registró con imágenes un fenómeno de estas características. No. O sea, supernovas se vienen observando hace muchísimos años y hay muchísimas. Lo que fue la primera vez que se detectó fue los primeros instantes de la evolución de estos objetos. Bien. Porque el tema es que las supernovas, a diferencia de muchísimos objetos astrofísicos, donde las escalas de tiempo son inconmensurables, son muy difíciles de entender en escala humana. Si uno quiere entender la evolución de una galaxia, es imposible en escala humana entenderla. Lo mismo la evolución de una estrella. O sea, una estrella como el Sol vive más o menos, bueno, no tengo los números, 10.000 millones de años. Entonces es muy difícil de hacer un seguimiento. Las supernovas, a diferencia de eso, son objetos que viven poco tiempo. 1 o 2 años en lo que es la fase de supernova. Y los primeros instantes, que son en escala humana, es decir, son importantes los segundos, los minutos, las horas, justamente esos primeros segundos son muy relevantes porque dan una información única sobre la estructura de las estrellas antes de explotar. Y esos instantes, ese primer instante, eso sí es la primera vez que se fotografía. Bien. Y se sigue. ¿Sí? No la supernova en sí misma, pero sí esos primeros instantes, que el tema es que justamente como tiene una escala de tiempo de segundos, horas y minutos, y vos no sabes dónde ni cuándo va a explotar una supernova, agarrar ese momento es algo muy complicado. De casualidad, digamos, lo captó Víctor. Con mucha fortuna, pero también con un ojo entrenado como astrónomo aficionado de años, de décadas. Víctor se dio cuenta de que algo estaba sucediendo. Y quisiera enfatizar también que sí es la primera vez que tenemos registro de alguien que está observando el cielo en un lugar. Él estaba tomando imágenes de una galaxia y en principio no la veía la galaxia, perfecto, le estaba estudiando esa galaxia. Y de repente aparece la supernova en el medio del proceso en el que él está tomando imágenes. Y eso es la primera vez que pasa. Cuando nosotros nos enteramos de que, sin haber conocido a Víctor de antes,
cuando vimos que él había publicado su descubrimiento, nos llamó la atención de que era un astrónomo aficionado, argentino, de Rosario, y cuando a través de una persona, un colega, conocimos a Víctor, enseguida nos empezó a interesar más y más cómo había sido ese descubrimiento. Y él nos contó que el hecho había sido así, que le venía tomando muchas imágenes por el término de casi 2 horas, y en el medio de eso aparece el objeto nuevo. Cuando vimos eso dijimos, esto es lo que siempre los astrónomos estábamos buscando. Entonces claro, nos maravilló y enseguida quisimos ponernos en contacto con él y trabajar con estos datos y ponerlo en contexto de los cálculos teóricos que hace Melina, justamente. Ustedes le aportaron la parte profesional, por así decirlo, para Sí. hacer la investigación. Sí. ¿Y qué permitió determinar, por ejemplo, que se descubrió a partir de sí. esta foto? Te cuento eso, pero antes una cosita que quizás está buena recalcar, que nosotros también estábamos al tanto de que había un montón de grupos en el mundo, relevamientos muy costosos, gente de Estados Unidos, de Japón, de Chile, tratando de poder captar este momento, ¿no? O sea, con seguimiento, mucho dinero, telescopios muy grandes, tratando de estar siguiendo distintas regiones del cielo para poder captarlo sin éxito durante los últimos 5, 6 o 7 años, ¿no? Entonces, realmente, la sorpresa de haber encontrado eso de la terraza de la casa en una ciudad como Rosario, que es una ciudad grande, realmente es como que es increíble, ¿no? Y bueno, justamente, ¿por qué la gente buscaba estas fases? Es porque te da una información única sobre el tamaño que tiene la estrella y la estructura que tiene la estrella más externa al momento de explotar. Y también, por ejemplo, el hecho de si tiene o no un cierto material circunestelar, o sea, cierto material que haya sido eyectado por la estrella cerca de la estrella, que cuando justamente explota, choca con ese material y vos podés analizarlo de una manera única. Nosotros pudimos, a partir de esos datos de Víctor, poder sacamos esa información, sacamos el tamaño que tiene la estrella, predecimos que es necesaria la existencia de una cierta cantidad de material circunestelar, pudimos saber la energía que tiene la explosión y un montón de otros parámetros físicos muy relevantes para nuestra área. Y además, otra cosa importante fue que confirmamos la existencia de esta fase que había sido predicha por modelos teóricos de hace muchos años, más de 30 años atrás, que los modelos teóricos dicen esta fase tiene que existir y tiene que tener estas características. En los últimos años, como no se encontraba, la gente empezó a sospechar que en una de esas no existía. Bueno, la realidad es que no, existe y se ve muy bien en los datos de Víctor, lo que pasa es que es muy, muy difícil de observar. Claro. Si querés te explico brevemente. Sí. La fase esa se trata de el momento en que la onda expansiva de la explosión aparece a través de la superficie de la estrella. La estrella, como te decía antes, son enormes estrellas. La explosión se produce en el núcleo, en la parte más central de la estrella. Ahí se genera y tarda a veces varios días en propagarse por todo el interior de la estrella hasta llegar al borde. Y cuando está llegando al borde, lo que se produce es como un escape muy fuerte de luz, de fotones, digamos, de luz. Y se produce como una especie de flash. Lo primero que se ve es un flash de luz, una intensidad enorme de luz en un instante bastante corto, que puede durar, como decía Melina, entre segundos y horas. Y después viene la explosión. Después es que el material se expande y se expulsa por todo el medio alrededor, digamos. Pero lo primero son este flash de luz. Y eso no se había podido detectar hasta ahora. Entonces, por eso es también relevante. Y esto ocurrió en 2016. Sí. Lo vimos en 2016, pero ¿cuándo ocurrió en realidad? ¿Se puede saber eso? Ah, sí. Sí. Sí, no me acuerdo los números, vos creo Sí, que eran los yo me números acuerdo. más presentes, pero bueno, eso depende de la distancia que está el objeto, ¿no? Claro, sí, sí. Y la distancia... Y la distancia no es muy precisa, pero está entre unos 60 y 80 millones de años luz, que es una medida de distancia difícil de asimilar, pero es que la luz tarda 60 o hasta 80 millones de años en llegar desde la galaxia donde explotó esa estrella. El año luz es la medida de la distancia que recorre la luz en un año. Exactamente. Bien. Entonces, esa explosión, si uno hubiera estado en aquella galaxia, ocurrió hace 80 millones de años, hace 70 millones de años quizás.
que Víctor cuenta siempre, y es muy interesante pensar, que es en el momento que acá estaban extinguiéndose los dinosaurios, claro, o una cosa así. Es como, para tener una idea, uno a veces esos números no los puede asimilar porque son muchos, muy grandes. Demasiado. Pero bueno, son distancias tan enormes y bueno, sí, todo ese tiempo tardó hasta 2016 en llegar la luz al telescopio de Víctor. Bien. Y ustedes, bueno, después de hacer esta investigación que les llevó varios meses, 1 año y medio más o menos, Sí. la publicaron en la revista Nature. Sí. Bueno, con gran repercusión mundial, internacional y mundial, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia de...? Y fue muy interesante, también llevó mucho trabajo. Nosotros, como te digo, cuando vimos los datos que tenía Víctor, dijimos, bueno, esto vale la pena hacer el intento de publicar en esta revista, que es una revista muy difícil de publicar, pero dijimos, bueno, vamos a hacer el intento de poder hacerlo. No sabíamos si íbamos a tener éxito, porque muchas veces después de pasar por muchas instancias de árbitros, muchos referees, no pasas todas las instancias y te dicen no se publica, mucho más porque además no solo era el tema de que nosotros venimos de Argentina, es más difícil publicar en esas revistas cuando tenés afiliación de países periféricos. Encima teníamos que poner en contexto datos de un observatorio que es casero, por lo tanto nos pidieron un montón de corroboraciones de los datos, mucho más de lo que usualmente te piden en el caso de telescopios bien conocidos, ¿no? Y llevó más o menos casi 1 año y medio, más o menos. Entre que salió, pero sí, fue aprobado. Sí, fue aprobado bastante antes, año, pero bueno, se retrasó un poco también la publicación. Uno no puede sacar nada a la luz hasta que no sale publicado en la revista. Ellos son los encargados de una semana antes de repartirlo a los medios de comunicación y de ahí viene toda la publicidad. Nosotros sabíamos que iba a tener esa publicidad y queríamos que tenga esa publicidad, por eso hicimos el intento ahí, porque nos parecía que era interesante justamente para potenciar, bueno, obviamente que era bueno para Víctor y para nosotros, pero también para potenciar el área de la que nosotros trabajamos en astronomía, porque una vez que vos publicás en una revista como esas, en general tienen altísimo impacto, entonces después tus investigaciones son mejor citadas y tus estudiantes y todo, etcétera, tienen un impacto mayor, entonces nos parecía que estaba bueno hacer el intento ahí, ¿no? Y en esta investigación, más allá del puntapié inicial de Víctor, ¿intervienen ustedes dos o hay alguien más? Hay un grupo bastante, finalmente bastante grande, porque nosotros conjugamos los datos de Víctor, que eran el núcleo, la parte más importante, la interpretación de los datos con el modelo de Melina, pero después siempre nosotros trabajamos de manera conjunta hoy en día en la astronomía observacional y conjugada con los modelos teóricos. Los trabajos suelen ser de equipo y trabajamos conjugando datos de otras fuentes y entonces un grupo bastante grande de colaboradores. De todas maneras, el núcleo éramos un grupo argentino. Éramos 5 argentinos, sí. Puede ser que cuente bien. Sí. De La Plata, de Río Negro. Sí, ¿no? No me dejó nadie afuera. Víctor y su colega aficionado José Luis Sánchez, Víctor Busso y José Luis Sánchez, también participaron del trabajo, están como en la lista de autores, así que es un trabajo bastante amplio, digamos, de un grupo amplio, quiero decir. Bien. En ese sentido, ¿cómo ven, ya pasando a otro tema más general, cómo ven la situación de la ciencia y la investigación en Argentina? Bastante pálida y con un futuro bastante oscuro. En estos últimos años se ha desfinanciado los proyectos para la ciencia básica, que es lo que hacemos nosotros. Creo que siempre es difícil convencer a las agencias de financiación que es importante hacer ciencia básica también, que a veces no tienen una repercusión directa con la realidad cotidiana o no resuelve un problema cotidiano,
pero sí tiene relación con el crecimiento del conocimiento y eso a la larga va potenciando otras investigaciones y que sí hacen un beneficio directo a la sociedad. Y el problema más grande que tenemos nosotros tenemos trabajo, estamos relativamente bien, pero sobre todo hay un problema con los investigadores jóvenes que no están pudiendo insertarse. Hay mucha falta de becas para hacer el doctorado y de puestos de trabajo, que son los puestos normalmente de CONICET, en algunos casos de las universidades, pero hubo mucha baja en eso. Y el problema principal es que también nos afecta a nosotros especialmente porque nosotros volvimos al país hace 4 años y queremos formar un grupo y queremos potenciar este área de trabajo, en general la astronomía, y empezar a formar estudiantes que hagan su doctorado, investigadores jóvenes que puedan tener alguna visión de poder tener una carrera y seguir adelante y que este área de trabajo nuestra pueda crecer. Y eso se complica mucho en varias áreas. El hecho de que los jóvenes no tengan una continuidad hace que se pierda el esfuerzo que se puso en formar a una persona, con el tiempo que lleva, el esfuerzo personal, pero también de toda la institución, de que se lleve un título de licenciado o un título de doctor y después no pueda seguir. Entonces, esa es la parte que más perjuicio causa. En este momento es bastante complicado por eso. Esa es la peor parte. Bien. No tengo más para agregar realmente. Y en tu caso como mujer, no debe haber muchas mujeres astrónomas, imagino, bueno, en la ciencia en general, pero ¿cómo es la situación? No, en Argentina en particular hay la cantidad de mujeres que son astrónomas es bastante alta en comparación al resto del mundo, ¿no? Eso es llamativo y es positivo. Pero no te puedo dejar de decir que especialmente como estudiante nunca sentí una diferencia muy grande, más allá de ciertas cosas que uno vive cotidianamente, pero una vez que vos vas ascendiendo en la carrera, qué sé yo, ahí empezás a sentir cierta diferencia importante en quienes ocupan los puestos de mayor jerarquía, de poder, etcétera, ¿no? Muchas veces yo he sentido justamente cuando volvimos que de repente charlando ciertas cosas científicas con Gastón, yo decía algo, nadie me escuchaba, él decía lo mismo y de repente le preguntaban a él, que me daba mucha bronca, y la verdad que lo he notado mucho. También me ha pasado con esta oportunidad de tener que contar este descubrimiento en planetarios o lo que sea, y que suceda que al finalizar, en general, la gente le va a preguntar mucho más a Gastón que a mí. No es que me genere celos ni nada, pero sino que realmente noto como ese impacto, ¿no? O sea, como que el referente tiene que ser el hombre, digamos, claro, ¿no? Entonces, sí, en eso sí lo noto, ¿no? Me he dado cuenta, también más de grande me he dado cuenta que muchas veces me pasaba en la facultad, que hemos charlado con mucha gente, de que de repente tener una mala profesora, y para nosotros las malas profesoras eran tontas, ¿no? Decíamos la tonta, la estúpida. En cambio, el mal profesor era una mala persona. O sea, claro, la diferencia. O sea, el mal profesor elige si es mal profesor porque es bueno o malo, pero la mujer no, es tonta por default, digamos, ¿no? Claro. Y eso sí, lo noto mucho, digamos. En ese sentido, para mí es bastante claro ahora, cuando ya te digo, más grande, que empiezo a tener lugares de más poder o lo que sea, empiezo a notar ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, rescatando este tipo de cosas de mujer, por ejemplo, como te decía, publicar en esta revista de Nature es bastante difícil, y por ejemplo, una mujer astrónoma argentina con afiliación de Argentina, ¿no? Porque no es lo mismo que vos seas argentino y tengas una afiliación en Harvard o Princeton, que ser argentina y tener una afiliación en una institución argentina, ¿no? Que haya publicado un trabajo en la revista Nature de primera autora no se da desde 1970, ¿sí? O sea, son muy pocas publicaciones que se dan ahí, femeninas menos, tampoco es que masculinas sean una cantidad tantas, claro, abismal, ¿no? Pero realmente ahí se nota una diferencia importante, ¿no? entre hombres y mujeres. Bien, Melina y Gastón, muchas gracias. Bueno, gracias a vos.